¿Qué tal amigos de Factor 11? Bienvenidos a una nueva edición del programa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Sebastián Menéndez, periodista deportivo en Liga 1 Max y en Radio Ovación. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bienvenido a Factor 11. ¿Qué tal, Lucas? Un abrazo para ti y para toda la audiencia que nos sigue por Factor 11. Listo para poder hablar del deporte que más nos gusta. Lamentablemente no sé si sea el contexto favorable de la selección, pero bueno, hay que analizar lo que pasa nuestra querida bicolor. Hoy vamos a analizar al presente o lo que viene ocurriendo en las eliminatorias sudamericanas. Bueno, Sebastián, ¿cómo viste las eliminatorias sudamericanas, la jornada 7 y la jornada 8, tanto a Perú como a las demás selecciones? Bueno, si englobamos en sí las dos jornadas que se dieron, tanto la 7 como la 8, hay una selección que es la gran ganadora como es Bolivia. Creo que ni el boliviano más optimista pensaba que iban a sacar 6 puntos de 6. Tal vez sí aseguraban los tres puntos con Venezuela, pero no sé qué tanto iba a ser una goleada como tal, un 4-1 contundente. Y luego que vayan a Santiago y den ese golpe porque rompen una sequía de 31 años sin ganar como visitante, te habla que el gran ganador es Bolivia, que se mete a esa pelea por el repechaje. Y luego los resultados no se dieron tampoco a nuestro favor porque Paraguay en Asunción le gana a Brasil luego de 16 años, por lo tanto nos deja en una situación muy compleja, muy difícil, donde somos coleros, somos últimos, somos el único país que hasta el momento no sabe lo que es ganar en esta eliminatoria y que nuestro futuro depende muchísimo de lo que hagamos en la siguiente fecha doble, que es Uruguay y Brasil, considerando que contra los charrúas es en Lima. Me parece que ese partido será clave para saber si seguimos en pelea o no. Pero cuando me refiero a seguir peleando, compitiendo, es netamente por el séptimo lugar. Porque ya aspirar o decir que Perú va de manera directa es algo que no se va a dar. Así que únicamente nos tenemos que conformar con ese séptimo lugar, que es un repechaje que igual con este nuevo formato no te asegura ir al Mundial. A mí me sorprendió bastante lo de Bolivia. Creo que Bolivia hoy por hoy se volvió un rival directo para Perú, un rival que nos está complicando en la tabla. Creo que el hecho de jugar en el alto, dejar la altura del Hernando Siles de La Paz, que igual tiene una altura considerable, creo que hay 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, pero ya ir a un recinto con más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde hemos visto en la Copa Libertadores los resultados de, por ejemplo, Always Ready, que goleó a Sporting Cristal por la pre-Libertadores por 6-1, un escenario que es mucho más contundente que el Hernando Siles de La Paz o incluso otras altitudes de Bolivia, como por ejemplo Potosí, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Creo que cambia hasta la percepción de lo que viene siendo la eliminatoria o cambia también lo que los otros países tuvieron que enfrentar en el camino, porque hubieron selecciones que no tuvieron que ir al alto. El mismo Perú, el mismo Argentina no tuvieron que ir al alto, jugamos en La Paz, lamentablemente no supimos aprovechar esa oportunidad, pero hoy por hoy va a ser muy difícil que Bolivia no sume de a tres. Juega contra Colombia, me parece que juega contra la última fecha contra Brasil, acá tenemos la información, juega contra Colombia, luego contra Paraguay, luego contra Uruguay, contra Chile y cierra contra Brasil en lo que respecta al alto, en lo que respecta a condición de local. Yo en esos 5 partidos, siendo hasta negativos, pondría como mínimo unos 9 puntos que pueden asegurar los bolivianos, llegando así a acumular 18 puntos en la tabla general, considerando que ya tienen hoy por hoy 9 puntos. Una cifra en la cual es lo mínimo que una selección debería conseguir para ir a este repechaje, que es 18, 19 puntos, creo que es el puntaje con el cual tranquilamente te metes en ese séptimo lugar. Y lógico, lo que preocupa de Bolivia jugando en el alto no es solo que gane, sino que golee, como lo hizo con Venezuela. Y en este cuadrangular que es real, que existe entre Perú, Chile, Bolivia y Paraguay, no solo va a importar los puntos que saque, sino también la diferencia de gol. Y es ahí donde siento que ellos pueden sacar una ventaja importante. Y es cuestionable, se puede debatir lo de que se dé esta localidad en el alto. Yo sí considero que donde se puede vivir, se puede jugar. Y si le quieren sacar esta ventaja, bienvenido sea para ellos. Pero sí le pondría un poco más de atención a los estadios. Es decir, cómo Conmebol permite jugar en ciertos recintos deportivos. Y me enfoco en este, no por la altura como tal, que es 4.150 metros, sino porque vimos imágenes, videos, que las butacas eran tecnopor, vestuarios que no están en óptimas condiciones, el gramado de juego lo mismo.
es una ciudad que no tiene mucha capacidad hotelera, es decir, a lo que voy, normal que Conmebol avale y que se juegue en el Alto, pero hay que ver si realmente reúne con todo lo necesario para que se pueda jugar un partido de eliminatoria, porque no es campeonato boliviano, es una competición y lo que siempre decimos, la eliminatoria más difícil de todo el mundo. Estoy en correcto con eso, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Creo que mucha gente quiso encontrarle peros a la localidad de Bolivia, salieron imágenes sí, del Tecnopor, de las butacas de Tecnopor, pero mucha gente está buscando la manera de que Bolivia deje de jugar en el alto justamente por esa preocupación de que vaya a ganar, de que vaya a golear, de que saque diferencia en la tabla y lo más preocupados o los más perjudicados con todo esto, no decir perjudicados, pero los más preocupados hoy por hoy tenemos que ser Paraguay, Chile y Perú, que somos los de la parte baja de la tabla que estamos aspirando por llegar únicamente a ese séptimo lugar, porque al igual que tú coincido que no hay forma alguna de meternos en el sexto lugar o más adelante. Sí, es algo muy difícil, pero luego te terminas preocupando y renías contigo mismo como hincha, como periodista de la selección, que en el mundial más fácil de clasificar, es decir, que van seis de manera directa, que ya todos saben, el séptimo va al repechaje, en una eliminatoria en la cual te ceden y te dicen prácticamente clasifica el mundial, nosotros estemos hablando contigo y lo que pensamos todos es que únicamente podemos tentar ese séptimo lugar. En la eliminatoria más fácil, solo aspirar a un repechaje te habla de la crisis futbolística que pasamos y el mal momento de Perú. Y otra selección que también viene atravesando una crisis importante es la chilena, ¿no? Perdiendo contra Bolivia de local en partido oficial por primera vez en toda su historia. Nunca habían perdido contra Bolivia como locales, menos por eliminatorias sudamericanas. Este fue un golpe que para Gareca no es vergonzoso. Él lo catalogó como algo que podía ocurrir. Por ahí Mauricio Isla lo contradijo diciendo que sí era vergonzoso. Los periodistas también lo contradicen. Los hinchas seguramente también no están de acuerdo y sí lo consideran una vergüenza perder contra Bolivia, que históricamente es de los rivales más bajos de Sudamérica. Es un rival que los 3 puntos tienen que ser asegurados. Y Chile hoy por hoy atraviesa una crisis y yo creo que junto a Perú son los candidatos a quedarse fuera del Mundial hoy por hoy. Pasan por algo similar, creo yo, es que no hay ese cambio generacional. En el caso de Chile, están utilizando lo último que queda de esa generación dorada, pero luego no han salido nuevos jugadores, no hay otros futbolistas que estén a la altura de esta eliminatoria y lo que en algún momento fue esta selección cuando fue bicampeona de la Copa América. Yo sí veo algo muy similar que pasa en Perú y Chile, que no hay ese cambio generacional y se termina dando en esta eliminatoria, porque si nos centramos netamente en los rivales directos de Perú, de Chile, como son Bolivia y Paraguay, más allá de que te guste o no cómo juegan los bolivianos o los paraguayos, si estás de acuerdo cómo afrontan los partidos, en ellos te das cuenta que sí hay nuevos jugadores, que sí hay nuevos rostros dentro de sus planteles, sin embargo en la blanquirroja y en la roja no termina sucediendo ello y creo que es ahí el gran problema y la verdad que es una Chile en la cual todos tiran para su lado. Habla Vidal, habla Isla, habla Gareca, lo que opinan los hinchas. No hay esa comunión, no hay esa unión entre chilenos, jugadores, la prensa, el técnico. La verdad que yo sí veo una Chile que no se mete a este mundial. Tal vez Perú tampoco lo haga al repechaje, pero a diferencia de nosotros, creo que allá cada uno camina por su lado y no hay una hermandad como tal para que pueda revertir esta situación. Yo también creo lo mismo, considero que Chile hoy por hoy está completamente dividido, es un vestuario, no es y partido, pero cada uno está remando por su propio beneficio y acá en Perú, si bien es cierto, no tenemos un recambio generacional, creo que dentro de todos los hinchas y los jugadores, incluso hasta la prensa, tienen una idea en común, una idea en conjunto que es poder ver a nuestra selección en un mundial. Creo que eso nos fortaleció mucho las clasificaciones, la clasificación al Mundial de Rusia 2018, la final de la Copa América del 2019, fortaleció mucho la relación entre los hinchas y el equipo, entre no perder la fe, entre no perder las esperanzas de llegar a un Mundial que hoy por hoy Chile parece que las ha perdido, más ahora perdiendo ante Bolivia de local. Y la gran pregunta es, la pregunta que yo tengo en estos momentos es, ¿hasta cuándo se va a poder seguir sosteniendo el proceso de Ricardo Gareca al mando de La Roja? Yo creo que
va a depender muchísimo de lo que se viene ahora en octubre y por supuesto en noviembre, que nos enfrentamos acá en Lima, en una nueva versión del Clásico del Pacífico, porque va a ser un partido donde tal vez la situación sea similar de ambos países, pero ya te juegas el honor, ¿no? Con el Clásico de toda la vida, sabemos lo que significa para nosotros jugar contra ellos y viceversa, porque por más que varios chilenos crean y consideren que Argentina es su clásico o algo por el estilo, simplemente fue una casualidad futbolística que 2 finales seguidas le ganaron, pero hay clásicos que no se deben inventar y que ya están hechos por la historia y que siempre se han dado. El clásico de América, Argentina-Brasil, el clásico rioplatense, Uruguay-Argentina y el clásico del Pacífico, Chile-Perú. Después no hay más clásicos en nuestro continente porque también veía que los colombianos querían ya catalogarse como un clásico de Argentina y tampoco... Los ecuatorianos también con Perú. Los ecuatorianos con nosotros, o sea, imagínate, es algo absurdo, lo dijo hasta Becachese. Realmente no comprendo cómo ellos consideran que son nuestro clásico para nosotros, sabiendo que es Chile. Pero volviendo a lo que tú me consultabas de Ricardo Gareca, me parece que puede depender mucho de lo que sea ese partido contra nosotros acá en Lima. Y es un proceso en el cual podrías considerar que lo más exitoso de Gareca como técnico han sido 2 momentos. A nivel de clubes con Vélez y a nivel de selecciones con Perú. Después, a los lugares que fue, no digo que fracasó, tampoco digo que brilló, pero fueron momentos en los cuales cumplió como técnico, pero si hablamos de hechos fantásticos en su carrera, es con Vélez en Argentina a nivel de clubes, reitero, y con selección con Perú. Y con Vélez en la primera etapa, porque la segunda etapa de Vélez la verdad que dejó También, mucho que desear. Le fue mal también en Palmeiras, ¿no? De ahí Palmeiras. viene la famosa mufa del color verde y empiezan los problemas. Pero el tema es, Ricardo Gareca, ¿tú crees que es el principal responsable del momento de Chile? Yo considero que no. Considero que si analizamos los datos de las victorias conseguidas en partidos oficiales con la selección de Chile, por ejemplo, podemos analizar a Rueda, que consiguió 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Podemos analizar a Lazarte, que consiguió 4 victorias, 5 empates y 9 derrotas. A Berizzo, que consiguió 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Y actualmente Gareca tiene 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Entonces te habla de que no necesariamente el problema es el técnico como tal, sino más que nada el recambio generacional, los jugadores que no están apareciendo y los resultados que no se están dando. Es algo que es común y que es lo mismo que pasa a Perú. A ver, podemos cuestionar en su momento a Reynoso cómo planteaba partidos, hoy a Fossati lo mismo, pero si hablamos de jugadores con Boca, lo mejor que hay. Por ahí falta de Liga 1, Catriel, Kenji Cabrera, Jefferson Cáceres, ciertos nombres, pero puntuales, concretos. Después, no hay más. Uno pide a otro jugador por encima de Jordi Reina, de Ormeño, pero vas a Liga 1 y no veo un peruano delantero que esté a la altura de una eliminatoria. Entonces tienes que convocar a lo mismo de siempre porque no salen nuevos jugadores. Voy a Chile, ahorita, ¿hay algún chileno en su prime? No. Que tú digas, wow, como lo era Medel. Osorio por ahí es Por ahí lo más nuevecito que ha aparecido, ¿no? Pero y te cuesta decirlo, como Me que cuesta. hemos pensado 3 segundos. Antes te decía un chileno en su prime. Alexis, Arturo. Vidal, Bravo, Vargas en su momento, Pulgar. Todo Chile está en su prime. Hoy no está sucediendo ello y tampoco considero que Ricardo Gareca sea el responsable. Reitero, sí como afronta los partidos, pero luego los jugadores tampoco apoyan, tampoco suman y el técnico tampoco es un salvador como tal. Veo muchos memes post Copa América porque tanto Perú como Chile son los últimos, pero si analizamos a profundidad como lo estamos haciendo contigo, te das cuenta que no solo compartimos memes, sino también realidades futbolísticas. Vamos a pasar al tercer rival directo que tiene Perú en esta lucha por el repechaje, que es Paraguay, que viene atravesando un gran momento, sacó 4 puntos, una victoria, ya lo dijimos, histórica contra Brasil, inesperada, que quizá le dolió a muchos apostadores, pero terminó siendo uno de los grandes beneficiados. También sacó un punto vital ante Uruguay, que jugando en el Centenario es dificilísimo poder rescatar al menos un punto. Y se empieza también a consolidar en esa lucha con Bolivia para alcanzar el 7º lugar, creo que con la llegada de Alfaro, que es un técnico de mucha experiencia, un técnico que había trabajado en Ecuador, que había
tuvo un brevísimo paso por la selección de Costa Rica, ha encontrado un lugar para trabajar cómodo, Alfaro, que menciona que manteniendo el cero, lo que había mencionado cuando era técnico de Ecuador y a los ecuatorianos no les gustó, manteniendo el cero podían ir al Mundial y ahora lo reafirmó como técnico de Paraguay, quizá un país o una selección con una idea más parecida a esa, más parecida a la garra, sacar resultados, como sea, ¿no? No como sea, pero quizá más desde el tema de la impronta, de poner lo que hay que poner en la cancha para sacar los resultados y no necesariamente jugando bonito o metiendo muchos goles, pero sacar los resultados que hay que sacar y dar los golpes que hay que dar para meterse al Mundial. Y a diferencia de Chile y Perú, tú vas a la albirroja y hay nuevos jugadores, Enciso, Almirón, que están en el fútbol de la élite. Y por lo tanto tiene las armas necesarias Alfaro para poder competir y tentar ese repechaje. ¿Por qué no pensar un cupo de manera directa? No descartaría que Paraguay por ahí pueda escalar unas posiciones más adelante en la tabla de colocaciones. Y claro, es un Alfaro que para mí deja a Costa Rica porque sabe que el reto de ir a otro mundial con una selección de Sudamérica es más meritorio y se reconoce más que tal vez en una eliminatoria de CONCACAF, como hubiera sucedido con Costa Rica. Entonces, es un tipo ganador, es un tipo líder, que siempre tira para adelante, que tiene muy buena onda con los jugadores, con la prensa. Y la verdad que como admirador de Alfaro, porque me parece una persona muy centrada, muy inteligente para hablar, que llega al jugador, sería importante y me gustaría verlo en otro mundial. Claro, pasa que es un rival nuestro, entonces siempre por delante nuestra selección. Pero te das cuenta que tiene solo 2 partidos y ya hizo 4 de 6. Fue al Centenario, donde hasta lo pudo ganar, y luego consigue esta victoria frente a Brasil y las declaraciones que te deja, el cómo maneja el grupo. Es una Paraguay que creo que se va a fortalecer y que también se acomoda al modelo de juego de Alfaro, que como tú bien decías es siempre el arco en cero, y una vez conseguido ello, pensar ya en el arco rival, y es como se dio el partido con Uruguay, con Brasil, y la verdad, qué golazo el jugador paraguayo ahí en el Defensor del Chaco. ¿Tú crees que de los de arriba, desde Venezuela, Brasil, no habría ninguno de los dos que se podría caer? El mismo Brasil, ¿por qué no caerse? Más allá del peso histórico que tiene, más allá de las individualidades que tiene, porque Brasil hoy por hoy atraviesa un momento bajito, pero bajito, muy bajito. Les cuesta desde la salida por lesión de Neymar, han pasado ya 2 técnicos, ¿no? Y no han podido encontrar ese equipo que debería estar peleando por la jerarquía de los jugadores que tiene en los primeros lugares y no aspirando hoy por hoy a clasificar como sexto o quinto. Brasil, que en una eliminatoria normal te diría que hasta se podría quedar fuera de un mundial. Claro, considerando los 5 Si eran que 4 van de manera directa y el quinto al repechaje, yo te diría que hasta el scratch se podría quedar fuera de un mundial. Porque hoy es quinto, estaría en un repechaje en la eliminatoria que todos conocemos. Bueno, esto ya cambió y favorece a Brasil. Para decir que los brasileños están siendo favorecidos por este nuevo formato es porque algo está pasando desde la interna que no funciona, que no eleva su nivel, que ya no hay ese juego bonito, ya desapareció, no existe, pasará muchísimo tiempo porque tampoco hay un crack, hay un jugador que tome la batuta y que saque adelante a este Brasil. Lo intenta Rodrigo, Vinicius lo propio, pero ninguno da la talla con su selección. Y da la impresión que son jugadores más de clubes que de su propio país, porque Vinicius hasta el momento no ha logrado nada con la canariña. Rodrigo mucho menos. Luego los laterales a los que siempre manda la historia de Brasil, que eran fantásticos y eran los mejores del planeta. Si me dices que hoy Danilo es su mejor lateral, no sé qué te podría decir al respecto con lo que sucede con esta selección que nos toca enfrentar ahora en octubre. Considero que tal vez no nos podría golear, porque tampoco veo que sea un equipo que nos pueda arrollar y que sea dificilísimo de poder neutralizar, pero igual, claro, tiene esas armas con jugadores más jóvenes y ágiles
a comparación de nuestra defensa, que tal vez puedan resolver el partido a favor de ellos, pero es una Brasil que no genera nada verla. Y bajo la misma premisa, ¿no? Hablando justamente del partido que se viene ahora en octubre, yo tampoco considero que Brasil nos pueda golear por dos cosas, por esta carencia de juego bonito que tiene actualmente y porque una de las pocas virtudes que tiene el equipo peruano hoy por hoy es que está sólido en defensa, que es un equipo difícil de vulnerar y creo que en Brasil podemos hoy por hoy más que nunca aspirar a rescatar al menos un punto, porque la necesidad está y porque el rival no está en su mejor momento. Sí, a ver, de la fecha doble que se nos viene, hay que ganar a Uruguay, es la realidad. Hablaremos y largo y conciso Es lo que se viene, donde tiene que ser 3 puntos en Lima y luego ver qué pasa en Brasilia, donde se va a desarrollar este compromiso en la capital de este país. Y claro, el empate obviamente es positivo para nosotros y bajo lo que tú señalas, el orden de Perú en defensa, que es lo mejor que hay, y una Brasil que no es tan contundente en ataque, ¿por qué no aspirar y soñar con esa igualdad? Un pequeño dato de Brasil para cerrar este análisis del Scratch. Es la cuarta selección de Sudamérica con más derrotas de la presente eliminatoria. Netamente Bolivia, Perú y Chile tienen más derrotas que Brasil. Después, todas las selecciones tienen menos derrotas que Y Brasil. me parece que, siguiendo con la estadística, es bueno decirla porque también refleja el momento de cada país, Brasil, a lo que tú señalas, creo que le añado que tiene en estos momentos en la eliminatoria más derrotas que victorias. Sí. Entonces son números en rojo para Brasil y que algo anda mal y incluso no genera expectativa ni siquiera en territorio brasileño y pasa desapercibido cada vez que juega su país. Pasemos ahora a hablar un poco ya de los que fueron los partidos de la selección peruana, el de Colombia, luego el último de Perú Ecuador. ante Ecuador. Pero, ¿qué te dejó? ¿Qué jugadores te gustaron? Quizá, obviamente, el partido de Colombia fue mucho más positivo lo que nos dejó, más allá de que la victoria al final se nos termine escapando por un error creo yo, de coordinación, un error quizá de táctica, de ser zorro viejo a la hora de tomar decisiones. Fossati no estaba en el banco de suplentes en ese momento. Se critica mucho a Fossati, pero Fossati no estaba en la banca de suplentes en ese momento. Pero, ¿qué te dejó primero el Colombia contra Perú y después el partido en Quito que lamentablemente terminamos perdiendo por ese gol de Ener Valencia? Bueno, esa igualdad en Lima contra los colombianos ha sido la mejor presentación en la era Fossati e incluso en esta eliminatoria que arrancó como técnico Juan Máximo Reynoso, un primer tiempo donde no solo competimos, sino también que neutralizamos a la selección de Néstor Lorenzo porque nunca encontró esa profundidad a los que nos tiene acostumbrado. Muchos jugadores elevaron su nivel y creo que eso ayudó al colectivo peruano. En el caso concreto de Sergio Peña, que se echó a jugar, luego un Valera que ayudó en ataque, tal vez no anotó, pero luchó, combatió, estuvo friccionando, haciendo el desgaste necesario, una línea de 3 al fondo que ya se comprende, como Zambrano, Callens y Araujo, López que también alzó su nivel en ese partido, luego un Tapia que volvió y siempre es garantía en el medio sector. Creo que a nosotros nos causa una seguridad verlo dentro del 11, Cartagena que lo apoyó muchísimo en la marca. Y por ahí te diría que los 2 puntos más bajos de Perú, no solo del partido con Colombia, sino ya de hace muchísimo tiempo, que no muestran otro rostro futbolístico, que no dan otra versión de ellos y es lo mismo, es Advíncula y La Padula. No han vuelto a ser los jugadores esenciales de Perú. Por derecha, Advíncula que no termina destacando como lo hace en Boca. La Padula que no anota, siempre está en offside. Entonces creo que son los dos jugadores de los habituales titulares, te digo, que no están pasando por su mejor momento con la camiseta de la selección y evidentemente en este proceso negativo que pasa Perú en las eliminatorias, el mejor siempre es Galese. Si nos hemos evitado goleadas, si hemos pasado más tiempo, por ejemplo, en Ecuador sin recibir el primer gol, fue porque teníamos en la portería a Galese, que rendimiento negativo de Perú como equipo, él siempre aparece y cuando ganamos también se crece. Entonces es un jugador en el cual hay que saber valorarlo y apreciarlo porque es lo mejor que tenemos. Creo que él es el único, por así decirlo, que
que se mantiene en su prime. Sí. El que siempre ha sido regular con Perú y en su equipo, pocas lesiones, pocas rojas, siempre juega, está en ritmo futbolístico y lo termina demostrando porque lo mismo que te decía con Chile, si hoy te pregunto por un peruano que esté en su prime, no sé cuál te diría, Galese, Galese. por ahí Advíncula Advíncula, en más, clubes. más en En Boca, clubes. y bueno, Zambrano que este año mejoró muchísimo con Pero Alianza, no está Prime. pero no es el prime. El prime. Entonces, ahí también te refleja que es difícil encontrar un buen funcionamiento en la selección porque los jugadores mismos no pasan por un buen rendimiento individual, salvo Galese y Advíncula a nivel de clubes, y Galese siendo ya regular tanto con Perú como en el Orlando City. Nos va a costar encontrar ese engranaje como equipo, y de ese punto de Colombia muchos lo toman como que perdimos 2 puntos, pero Pero por el trámite, más que nada que por... claro, pero si luego ya analizamos en frío o en la previa, muchos En la previa. firmaban el empate, me incluyo, me Lo preguntaban, yo también te lo firmaba, da la bronca porque lo pudimos ganar, estuvimos a 13 minutos de conseguir esa victoria, pero no deja de ser un punto valioso porque era ante la actual subcampeona del mundo, una selección cafetera que era intensa, que era arrolladora, pero que en Lima no mostró eso, salvo en el segundo tiempo que entró James y ayudó más a que encuentren los espacios, pero luego fue un Perú muy ordenado y que dejó buenas sensaciones, y por eso estaba la expectativa de por qué no traer algo positivo de Quito. En Quito, que habíamos ganado las 2 últimas oportunidades, habíamos dado el golpe, yo decía que era un momento para dar justamente un resultado que sirva como punto de inflexión para empezar a sumar en las eliminatorias como lo habíamos hecho en el 2021 con aquella victoria 2-1 en el estadio de Liga Universitaria de Quito, estadio en el que también jugamos en la última ocasión. Pero era más un tema de esperanza, un tema de ilusión, porque futbolísticamente yo no veía que tuviéramos argumentos contra un Ecuador que tiene un universo de jugadores mucho más amplio que el nuestro, que tiene jugadores, que tiene un recambio generacional bastante importante, jugadores que ni siquiera tienen la mayoría de edad y ya están jugando partidos de eliminatoria. Entonces yo no veía cómo podíamos sacar el resultado positivo en Ecuador ante un equipo que se viene consolidando también en la tabla y que para mí es candidato sí o sí a ir al Mundial. Sí, Ecuador se mete de manera directa, tiene el talento, tiene el equipo para hacerlo, un técnico dentro de todo joven como Becachese que también creo que puede meterse a su primer mundial como director técnico, un logro importantísimo para él. Entonces es una selección ecuatoriana que yo creo que se mete a este mundial del 2026, y si vamos con lo mismo del prime de los jugadores, tú señalabas a varios, como Kendry Páez, lo de Hincapié, Pacho, y ahí te das cuenta también dónde juegan ellos. Caicedo. Caicedo, solo en la defensa. Pacho, PSG. Hincapié, Bayern Leverkusen. luego el otro que es Torres, me parece, no recuerdo bien el apellido, en el Corinthians. Voy a nuestra ofensiva, a los delanteros. Valera, en la U, de Liga 1. La Padula, Cagliari, donde es suplente. Un equipo que pelea por no descender. Y suplente. Y suplente. Entonces, te das cuenta que son cosas que vas sumando y las demás selecciones le sacan ventaja. Sí, bueno, lamentablemente no pudimos sacar la victoria en Quito ante un rival que Fossati, bueno, no sé si el rival como tal, pero la sede, el lugar, la idiosincrasia la conocí perfecto Fossati y el mismo Juan Carlos Oblitas, quienes fueron homenajeados porque la rompieron como técnicos de LDU. Pero bueno, hay que pasar la página y ya pensar en lo que viene en el partido contra Uruguay en Lima, que es durísimo, y después contra Brasil en Brasilia, que también va a ser aún más duro. Hablando justamente de este partido ante la Celeste, tenemos 2 jugadores que van a perderse el encuentro por acumulación de amarillas, Marcos López y Wilder Cartagena. ¿Cuánto pierde Perú sin la presencia de ellos? Podría jugar en algún caso Trauco. A mí me ilusionaría mucho que vuelva Miguel Trauco. Algunos lo pedían quizá como una especie de 8 para que juegue en una posición en la que jugaba Yotun, que se reconvirtió de lateral a un mediocampista. ¿Cómo ves tú el partido que se viene ante Uruguay en cuanto a las variantes que podemos hacer considerando que tenemos estas 2 bajas? Mira, López es un jugador regular con Perú, un jugador el cual te cumple pero no te da más. Y si algo me deja como conclusión en general de esta era Fossati es que aún no encontramos ese pase limpio para poder atacar, para intentar progresar en campo rival,
que tengamos la profundidad necesaria, porque Peña es irregular, porque Quispe aún no creo que esté en la capacidad futbolística de sacar adelante a Perú desde el talento que tiene. Entonces hoy no tenemos un jugador técnico, un jugador que te permita ilusionarte en ataque, que pueda comenzar esa transición de defensa-ataque. No tenemos, no existe. Peña irregular, reitero, y Quispe no veo que pueda comandar a Perú. Entonces, el único que queda como talentoso, como zurdo, como tal, es Trauco. Yo lo pedía por encima de López en esta fecha doble y me mantengo, y ahora que está suspendido tiene que entrar en el 11, ahora como carrilero, pero buscar ese pase, ya sea largo, ya sea para poder intentar una pared, una triangulación, pero creo que este Trauco le va a sumar a la Perú de Fossati, y es un jugador que tiene rodaje, porque está en el Criciúma, donde viene alternando, pero tiene minutos, no es que está parado, no es que no tiene club. Entonces va a ser un Trauco que a mí sí me ilusiona verlo nuevamente con la camiseta de la blanquirroja. Y en el caso del medio campo, no estará Cartagena, que no es el mejor como volante mixto, como ese interior por derecha. Desde el aspecto técnico, quizás. Pero, claro, desde la primera función, que es defender, lo hace bien. Sí. Ya la segunda, que es el atacar, le cuesta, y es normal porque no es su potencial. Pero sí considero que al menos Tapia va a perder ese compañero que tuvo en estas dos batallas, contra Colombia y Ecuador. Y uno creería, de los que llamó ahora Fossati, que tal vez pone, por ejemplo, a Murrugarra. Pero yo considero que ante esta baja de Cartagena también da la posibilidad y da la chance de que Pedro Aquino vuelva a la lista de convocados, porque ya con el Santos Laguna ha vuelto a entrenar, ya se recuperó de la lesión, y creo que es un escenario ideal ante esta suspensión de Cartagena para que pueda estar nuevamente con nosotros Pedro Aquino. Hablabas de Trauco, que nos podía aportar ese pase largo, ese pase filtrado, esa pared, pero el tema es que antes tenía un jugador como Paolo Guerrero, también en su prime. Hoy por hoy Paolo Guerrero no está en su prime, pero teníamos un jugador de las características de Paolo, que pudiera recibir ese pelotazo largo, que pudiera bajarla de pecho, que tiene también cualidades técnicas para tocar. Y hoy por hoy tenemos un delantero como Gianluca Lapadula, que la verdad no tiene la altura idónea para controlar el balón y para ganar arriba. Y bueno, después está Valera, que también es un jugador que, si bien es cierto, es muy empeñoso y todo, sigue siendo un jugador que para competir en las eliminatorias sudamericanas, la verdad, no alcanza. Sí, Valera, en la alta competencia, te va a sumar desde lo que va a ser la fricción, el correr, que la actitud no la negocia, pero ya si hablamos que nos dé el gol, que sume una cuota goleadora importante para su carrera en un proceso de eliminatoria, le va a costar y muchísimo, y se entiende, porque él juega en Liga 1 y tiene que enfrentarse a defensores de ligas europeas o de ligas de nuestro continente que están varios pasos por encima que la nuestra. Y yo considero que Fossati va a mantener a Peña dentro del equipo, y si lo hace y va por ese sector izquierdo y se mete Trauco en el 11 por la baja de López, sería un importante binomio, ese Trauco-Peña, que pueden juntarse, que pueden buscarse mutuamente para que Perú sea un equipo ofensivo. Nadie va a discutir que desde lo defensivo 7 puntos de 10 si quieres, pero el fútbol es equilibrio, el fútbol es encontrar una conexión entre la defensa y el ataque, y es ese medio campo que está libre, que no permite que lleguemos al ataque con claridad. Y nos pasó con Ecuador, porque si algo rescato de la selección de Becachese, y donde creo que nos sacaron ventaja más allá de las bandas, con Estupiñán y Preciado, que fueron insoportables en el buen sentido de la palabra para Víncula y López, fue en el medio campo, porque nos ganaron también ese carril interior y no tuvimos la facilidad para tener la pelota. Y en ese partido que se viene ante Uruguay, si hablamos de bajas de nuestra selección, el equipo que sí viene con reales bajas es Uruguay, porque no va a tener primero a su goleador, a Darwin Núñez. Esta suspensión que recibieron los jugadores por lo que ocurrió en las semifinales ante Colombia en la Copa América. No van a contar con Darwin Núñez, que es el principal goleador del equipo, más aún ahora que ya se retiró Luis Suárez. Después tenemos en la volante a Rodrigo Bentancur, que tampoco va a estar, y en la línea defensiva Matías Olivera, Ronald Araujo
y Josema Jiménez. O sea, hablamos de jugadores titulares en la selección, jugadores que juegan en la élite del fútbol europeo, con los que no va a poder contar Marcelo Bielsa. Y hay que aprovechar. O sea, es un escenario en el cual tienes una selección uruguaya que sí se vio afectada por estas bajas, porque sacó 2 de 6 empates contra Paraguay y Venezuela, y que desde lo colectivo no encontró lo que mostró en esa Copa América, en el arranque de estas eliminatorias, un equipo intenso, un equipo que siempre tiraba para adelante. El mismo Bielsa lo decía en las conferencias de prensa, que no le había gustado lo que vio de su equipo. Entonces hay que aprovechar que es un Uruguay diezmada, una Uruguay que no es la de la Copa América, y porque Perú tiene que dar ese primer paso que es ganar. Y si no lo hace en esta fecha doble, yo realmente ya creo que es muy complicado llegar a ese repechaje. Si ahora en octubre no ganamos ningún partido donde uno evidentemente apuesta todo contra Uruguay en Lima, porque Brasil es otra historia ya, yo creo que ya nuestras chances son nulas. Para mí todo depende de este partido contra Uruguay. Si no ganamos, yo creo que ya se acaba el sueño, no mundialista, sino el sueño del repechaje como tal. Hablaríamos también de una racha histórica negativa sin ganar sin ganar en general en las eliminatorias, ¿no? Creo que por ahí desde el proceso de Sudáfrica 2010, que igual conseguimos una victoria en Lima de Venezuela, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, pero no llevamos tanto tiempo, no sé si llegamos a la fecha 9 sin conseguir una victoria. A mí me llamó bastante la atención, muchas personas me lo mencionaron. Seguimos sin ganar y es una preocupación en la tabla, es una preocupación en lo anímico, pero también en lo histórico, que es que nunca habíamos llevado tanto tiempo en un proceso eliminatorio sin poder conseguir los 3 puntos. Eso es una locura. Sí, realmente es algo que frustra, que incomoda, que fastidia, que enoja a todos ver a Perú último y sin ganar. Ganó hasta San Marino, hermano. Entonces, con eso te digo todo. Nosotros no nos conectamos con la victoria, no nos hemos reencontrado con esos 3 puntos tan deseados y que por necesidad tienen que darse sí o sí en Lima contra Uruguay. No puede ser que nuestra última victoria oficial fue contra Paraguay antes del repechaje. Estamos hablando del 2022, 2023, 2024, va a llegar 2025 y sin ganar. Ya esto te refleja la crisis que pasamos y que no se puede negar. Sí, y bueno, para ya ir cerrando, me gustaría hablar de un tema que seguramente me van a mencionar, que es la no inclusión de algunos jugadores por parte de Jorge Fossati, como por ejemplo Joao Grimaldo, que no vio minutos en estas 2 jornadas, y Brian Reina, que bueno, no arrancó, que no formó parte del 11 y que tuvo algunos minutos ante Colombia. ¿Por qué no están arrancando? ¿Por qué no se le está dando la oportunidad? Quizá no entran en el esquema de Fossati, quizá Fossati no lo ve bien en las prácticas, opta por jugadores que leen otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Porque el hincha peruano está buscando ver a los Grimaldos, a los Reinas, al propio Piero Quispe, están buscando verlos, pero lamentablemente no se están consolidando y no están apareciendo, y ellos son piezas claves en búsqueda del recambio generacional. Creo que para simplificar las no inclusiones de Reina, de Grimaldo, que vamos a coincidir todos que son los jugadores, digamos, más talentosos o más desequilibrantes que tiene Perú hoy por hoy dentro de todos los convocados, pasa por el sistema. No hay otra explicación, no hay otro argumento, porque cada vez que jugó Grimaldo con Perú, con Fossati, lo hizo de interior, ya sea por derecha o por izquierda, mayormente por el sector izquierdo, pero siempre lo hizo de interior. O sea, para él no es media punta, es interior. Y lógico, nosotros pretendemos que Grimaldo saque lo mejor de él como extremo, que es su posición natural. Luego tienes a un Brian Reina, que no lo ha puesto como interior y lo pone de media punta, pero también lo pone pocos minutos, como lo que pasó con Quispe en Ecuador. Lo coloca faltando 10 minutos pensando que va a ser el jugador que cambia la historia de este compromiso, y tampoco es así, echarle todo a un jugador para que pueda resolver y que Perú logre el empate o una victoria. No va a cambiar Fossati,
porque nunca lo ha hecho, mucho menos al final de su carrera. Sería algo poco probable y que sorprenda a todos. Y por lo tanto vamos a seguir viendo un Grimaldo por ahí fuera de lista, a un Brian Reina sin que sume minutos. Y uno no comprende porque en Ecuador, bueno, saca ventaja Ecuador, nos anota ni viene empezando el segundo tiempo. Y si tu cambio ofensivo es Ormeño, teniendo a Brian Reina, olvídate de Grimaldo, ¿cómo pretendes que el hincha, que el periodista que analiza, sienta que lo podemos empatar? Porque el partido te pedía un tipo con otra velocidad, con otro ritmo, que por ahí haga algo más que la Padula y Valera, que ya estaban desgastados físicamente por la altura, porque también hizo mucho sol ese día y nos afectó como tal. Pero son esas decisiones raras que no comprendo, pero sí busco cómo justificarlas, y es porque son extremos. Y con Fossati, los extremos nunca van a jugar en sus posiciones naturales. Incluso el mismo Sanelato, que fue llamado para esta fecha doble, luego queda desafectado, pero fue parte de la Copa América y de todo el proceso de Fossati siempre, ha hecho lo mismo que Grimaldo. Cuando ingresó, jugó de interior, nunca como un media punta, y de extremo no lo puede hacer porque tampoco es que tengan el biotipo físico para poder hacerlo de carrileros, que es el ida y vuelta constante. Pero acá me pongo a pensar también como el Partizan, club que fichó a Grimaldo, y si yo lo contrato es porque tengo entendido, como dirigente serbio y de lo que conozco y indago como tal, que es un jugador de selección. Pero bueno, lo ficho, llega a mi equipo y viene la fecha doble. Claro, para mis intereses del momento, del corto plazo, no tiene ninguna lesión, llega limpio, llega impecable. Pero si ya planifico a largo plazo una futura venta de Grimaldo a otra liga mejor que la Serbia, va a ser difícil, porque si no lo explotan en su país y tampoco es que sea un jugador brillante en el Partizan, se quedará siempre ahí o bajará a Centroamérica o luego volverá a la Liga 1, y es algo que lamentablemente nadie quiere. Entonces, que Grimaldo, este caso puntual, quede fuera de lista en ambos partidos, no solo afecta a la selección, sino también considero que está abrumando el futuro del exjugador de Sporting Cristal. Bueno, gente, este ha sido el análisis, creo yo, bastante minucioso de lo que fue la jornada, tanto la 7 como la 8 de las eliminatorias sudamericanas. Espero que les haya gustado. Gracias, Sebastián, por estar acá. Un gusto tenerte acá como invitado. Y nada, ya nos estamos viendo seguramente en un próximo video para hablar de los siguientes temas futbolísticos que van a ir apareciendo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y ya nos estamos viendo pronto. Un abrazo para todos.